Dios levanta al pobre. Y hoy justamente tocando un tema que tiene que ver con la transformación de la vida de una persona. A veces la pobreza que sufre la gente crea una marginalidad en las personas. Y esa marginalidad lleva a muchas personas a quedarse en su estado en el que estaban, un estado deplorable, un estado de pobreza, un estado digamos, de ignorancia, un estado de falta de recursos, de falta de comodidades, un estado un poquito superior a un animal, pero casi en ese estado. Entonces, cuando una persona entra en un estado de pobreza, es porque ha perdido la motivación de vivir y porque no conoce a Dios, porque Dios, dice la Biblia, que nos ha creado a su imagen y semejanza. Por lo cual nosotros somos la imagen de Dios sobre la tierra. Yo no me imagino a Dios en medio de la pobreza, no me puedo imaginar un Dios lleno de necesidades, ni lleno de enfermedades, ni lleno de problemas, ni lleno de conflictos. Por lo cual, cuando nosotros empezamos a tomar la imagen de Dios, empezamos a parecernos a cómo actúa Dios. Dice Dios que cuando Él está, nosotros la montaña de problemas la molemos. Dice, la montaña la moleremos como si fuera pasto que deshacemos, ¿no? Una montaña de pasto nosotros la molemos completamente como trillo nuevo, la deshacemos. Entonces, cuando una persona está en la presencia de Dios, los problemas no son un gran conflicto ni una gran muralla, sino que los enfrenta, lucha, los aplasta, los pasa por encima. Dice, no cantamos esa alabanza que pasaremos por arriba nuestros problemas. Entonces, al cantar esas alabanzas, tiene que ver justamente con esa motivación que Dios coloca en los creyentes. Amén. Muchos creyentes no quieren tener problemas, no quieren tener conflictos, pero hermano, los problemas y los conflictos son parte de la vida en la cual vivimos. Por eso, hoy voy a tocar la historia de Ana. Ana, en la Biblia, es la madre de Samuel. El famoso que escribe primera y segunda de Samuel, lo escribe el hijo de esta mujer, ¿no? Y la historia de Ana es una historia con muchos altibajos y muchos conflictos y muchos problemas como depresivos tenía Ana, ¿no? Porque Ana nació en una familia, estaba en una familia donde el Cana, que era el marido, tenía dos mujeres. Ana era una y Penina era la otra. Y un matrimonio, digamos que uno puede decir, bueno, ¿cómo puede ser en la Biblia un matrimonio con dos mujeres? Bueno, cosas que pasan en la vida y que pasan también en nuestra vida, en nuestra sociedad. Y encontramos que no hay una familia perfecta, pero sin embargo, Dios puede usarnos igual y aún con una familia conflictiva, con conflictos, con lucha, podemos también entender que Dios puede de eso malo sacar algo bueno también de nuestras vidas. Y aquí encontramos una historia donde Penina le había dado Dios hijos y tenía varios hijos y con el Cana, su marido, y con Ana iban a la casa de Dios una vez por año, iban a ese lugar. Entonces el marido le daba una ofrenda especial a cada uno, a uno de los chicos también, y a Ana, como la amaba más, le daba una ofrenda más grande a Ana para que trajera a la casa de Dios. Pero Ana, cuando venía Penina, Penina se burlaba porque ella era estéril, no podía tener hijos, entonces se reía de Ana, Penina, y Ana sufría tanto que no comía. No comía, por eso le hablo de un estado depresivo, no comía y se lo pasaba llorando. Y entonces el marido le decía, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás llorando todo el tiempo? Entonces el gran problema era que ella no le podía dar un hijo y se sentía inferior por no poder darle un hijo. Hoy en día tal vez no sea un problema hoy no dar un hijo, porque en esa época las mujeres ansiaban tener hijos porque era la manera en que los hijos, cuando ellas envejecieran, los hijos las sostenían o las cuidaban en su vejez. ¿Me comprende? Hoy a través de los sistemas sociales, digamos, no queda la mujer desamparada, sino que tiene hijos. Pero en esa época era así, la mujer quedaba desamparada, mendigando. Y entonces por eso anhelaban tanto y deseaban tanto poder ser madres para poder dar a luz hijos para esta funcionalidad, ¿no? Bueno, esta mujer en su tristeza tan grande, un día fue a la casa de Dios y entró al templo a clamar a Dios, a orar a Dios.
y allí se puso a orar y hablaba, digamos, en voz baja, sin hablar. Es decir, con su propia, oraba con su mente y movía sus labios mientras estaba hablando con Dios, y largamente estuvo allí desahogándose en la presencia de Dios y orando al Señor. Y el sacerdote que en esa época estaba era Elí, y el sacerdote la miró y la observó y veía que hablaba, movía los labios, pero no salía voz. Y entonces el sacerdote, sin ningún discernimiento espiritual, es decir, cero discernimiento espiritual, entonces la mira y dice, esta mujer está borracha. Y se acerca y le dice, la reta encima y le dice, digiere tu vino antes de venir a este lugar. La reta a Ana. Y Ana respetuosamente le dice, no, mi señor, su sierva no está ebria, sino lo que yo estoy angustiada. ¿No? Y entonces ahí se da cuenta Elí que había metido la pata hasta acá. Vio que en la vida uno a veces quiere mostrar cosas grandísimas, pero la vida está llena de cosas simples, de equivocaciones. Todos nos podemos equivocar, ¿me entiendes? Pero, y aún así, el sacerdote se dio cuenta que había metido la pata, entonces dice, bueno, Dios te conceda lo que has pedido. Y esa simple frase que dijo el sacerdote sin discernimiento, carnal, podríamos decir totalmente, pero sin embargo era el sumo sacerdote, y Dios respondió la respuesta que este hombre dijo. Es decir, que Dios puede hacer un milagro, aunque usted sea recontra carnal, Dios lo puede hacer un milagro porque usted le dice a una persona, bueno, Dios te bendiga, y Dios lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios, aunque sea carnal. ¿Me está entendiendo? Entonces, quiero hablarle de esto porque quiero mostrarle que todos tenemos una vida cotidiana, una vida que uno dice, ¿de qué puedo hablar yo si me lo paso trabajando, Pero Dios va a usar a personas comunes en el último tiempo, a personas comunes y corrientes. Dios te va a hablar de tu trabajo, te va a hablar a través de tu casa, de tu cocina, de tus hijos, de lo que tú vives. De eso te va a hablar Dios. Entonces, cuando Dios te hable de esas cosas, Dios va a poder usar tu vida. Entonces encontramos una familia atípica, la de Ana, con un problema que ella no podía tener hijos, y viene a la presencia del Señor con una situación, en la iglesia la maltratan, ¿me entiende? Y aún así ella se va de ese lugar porque ella logró desahogarse con Dios, orar a Dios, llorar en la presencia del Señor y que Dios la consolara. Y lo único que recibe es como un reto de parte del sumo sacerdote, pero recibe una palabra después que ella respetuosamente lo trató al sumo sacerdote diciendo, bueno, Dios te conceda lo que has pedido. Y se fue con eso. Entonces usted puede irse de este culto como diciendo, bueno, me trataron mal, ni me saludaron, ni me prestaron atención. Pero si usted fue fiel y oró al Señor, Dios es el que responde. Amén. Gloria a Dios, porque es así. Y esta es la iglesia del Señor. Así que Dios va a responder a toda persona que viene con hambre y sed de Dios a buscar su presencia. Gloria al Señor. Bueno, Ana, de toda esa situación, ella saca un cántico cuando ella vuelve, porque el año que viene, al año siguiente, ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Y le puso por nombre Samuel. Y ella dijo en su corazón, si Dios me concede un hijo, yo ese hijo que Dios me dé, lo voy a consagrar a Dios. Entonces se quedó en su casa hasta que lo destetó. Destetar para el judío no es que se desteta como ahora que la mujer ya a los poquitos meses ya quiere sacar la teta, porque se destetaba de grande. Los chicos ya caminaban, ya podían ser hasta 4 años, 5 años y podía destetarse en esa edad. ¿Me entiende? Entonces tomaban teta hasta grandecitos los chicos. Y ahí lo desteta y le pide al esposo que no quería ir a adorar al Señor hasta que no destetara a su hijo, ¿no? Porque ella sabía que lo iba a ofrendar a Dios. Entonces cuando llega la época de destetar, directamente lo lleva al niño y lo entrega al sumo sacerdote como una ofrenda a Dios, no para que lo mataran, sino para que sirviera a Dios allí en el altar, en el lugar de, como si fuera un hijo adoptivo de Elí, ¿no? Bueno, y aquí cuando ella llega a ese lugar, viene esta oración, así que esta la vamos a leer. Así capítulo 2 de Samuel,
versículo 1 dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder, y los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta la estéril ha dado luz 7. Dice, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tiniebla, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra y dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Muy bien. Aquí yo le voy a hablar en primer lugar la importancia de conocer a Dios. Porque el tema de hoy es justamente que Dios levanta al pobre. Pero la importancia de que nosotros conozcamos a Dios. Porque en nuestra situación de pobreza a veces hay muchas necesidades, muchos padecimientos y muchas angustias. Pero cuando uno empieza a tener una experiencia con Dios, empieza a conocer a Dios personalmente, empieza a tener una relación con Dios. Eso te saca de la religiosidad. La mayoría del mundo son religiosos, pero aquellos que tienen una experiencia con Dios son personas que han incursionado en acercarse a Dios, en abrir el corazón a Dios y aprender de la experiencia de vida que están sufriendo. Entonces nosotros, de la vida que tenemos, de la situación que vivimos, podemos sacar una gran enseñanza para nuestras vidas y un aprendizaje en nuestras vidas. Aún de la injusticia sacamos un aprendizaje, aún de los conflictos sacamos un aprendizaje. Pero hay personas que no aprenden nada por más que sufran y por más que padezcan necesidad, porque no comprenden que la vida se trata de aprender. Entonces nosotros aprendemos de las crisis, aprendemos de la enfermedad, aprendemos de la escasez, aprendemos de los problemas y aprendemos de cada situación que vivimos. Nosotros aprendemos. Por lo cual cuando uno tiene la mente abierta a aprender, uno no pregunta, Señor, ¿por qué me pasa esto? Sino que hace la siguiente pregunta, Señor, ¿qué me estás enseñando a través de esto? Entonces cambiamos la pregunta. La mayoría de la gente piensa que Dios lo está castigando, que Dios se olvidó, que Dios no lo ama, pero uno tiene que entender todo lo contrario, que Dios sí te ama, que Dios no te está castigando, Dios te está enseñando. Es como si usted como padre se complaciera en hacerle daño a sus hijos. Sería un perverso, una persona malvada. Dios no es así. Entonces Dios no se puede complacer de hacerte daño a ti. Por lo cual lo que hace Dios es educarte, enseñarte, hacerte pasar experiencias que te van a enseñar a valorizar la vida y a valorizar lo que tienes. Entonces, todo proceso de Dios tiene un propósito en Dios. Por lo cual Dios nunca te va a hacer pasar por algo que no te tenga una enseñanza a través de ello. Cuando uno entiende eso, empieza a darse cuenta que Dios a través de las cosas que pasamos nos enseña cosas. Y nosotros tenemos que aprender esa enseñanza, porque si no la aprendemos tenemos que repetir la clase. Y a nadie le gusta repetir la clase de los problemas. Por lo cual sufrimos problemas porque tenemos que aprobar nuestra vida en esa etapa de la vida. Y cuando salimos aprobados pasamos de grado. ¿A cuánto le gusta pasar de grado? A ver. Y si no pasamos de grado, acá no es como que te paso, aunque no sepa nada, te paso acá. No, acá Dios, si no sabes, no aprendiste, volvé a repetir la clase. Entonces volvemos a repetir los problemas que tenemos.
volvemos a repetir la historia que tenemos, porque no aprendimos nada de lo que vivimos. Entonces cuando la vida nos está repitiendo, otra vez me pasa lo mismo, y querido, no aprendiste nada de lo que te pasó, porque si hubieras aprendido, no te estaría pasando de vuelta. Entonces, cuando un creyente logra aprender, logra entender que Dios te está comunicando contigo de una manera diferente, a través de un juicio, a través de algo que te está pasando, a través de una situación de vida, te está tratando de enseñar algo y tú tienes que aprender. Entonces, uno tiene que preguntar, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esto? Y ahí superamos esas pruebas. Allí dice que Dios concede nuestras peticiones. Y encontramos allí a Ana pidiéndole a Dios que le sacara su tribulación de encima. Porque ella estaba en una situación que no podía cambiarla, porque Dios no le había concedido que tenga hijos. La otra, la competencia, Penina, se vivía burlando de ella, la menoscababa, la menospreciaba. Y ella llegaba a la casa de Dios y se sentía tan mal porque no podía ni agradecer a Dios. Entonces ella tenía un problema en su cuerpo que no podía agradecer a Dios, pero tampoco era culpa de ella ese problema. Pero era tanto lo que le afectaba anímicamente que se sentía que no servía, se sentía inútil, lloraba y lloraba y lloraba. No sé si a algunas mujeres les ha pasado así, estar en la vida en una situación así. ¿Me entiende? Pero si a usted le ha pasado estar así, usted tiene que saber que Dios te está enseñando algo también. Dios quiere hablarte a tu corazón. Y esta mujer fue y llegó a la casa de Dios y ese día se descargó en la casa de Dios, lloró, habló, gimió en la presencia del Señor, aunque no hablaba ni decía sonido, solo con sus labios. Entonces sufría en silencio, ¿me entiende? Y no tenía con quién hablar. ¿Y con quién iba a hablar? Con Elí. ¿Para qué iba a hablar con Elí si Elí ni le iba a entender lo que le estaba pasando? Si la juzgó como una ebria y borracha, ¿qué le iba a entender Elí? Entonces tampoco podía hablar con su esposo, tampoco podía hablar con Penina porque era la competencia. Entonces ella se encontraba en una situación muy crítica de vida, ¿me entiende? Y no tenía para dónde correr, con quién hablar, ni a dónde huir. Pero fue la presencia del Señor. Así que si usted se encuentra viviendo una situación de problema, de situación difícil de vida, se encuentra enojado con la vida, enojado tal vez consigo mismo y no puede cambiar nada, venga a la presencia del Señor. Ore a Dios, clame a Dios, que Dios sí te está escuchando y Dios sí te está entendiendo y Dios sabe exactamente lo que te pasa. Amén. Dice, Dios es santo como ningún otro, dice, y Él es el que nos santifica. Él es el que te entiende, Él es el que te purifica. Muchas veces queremos la aprobación de la gente, la aprobación de este mundo, y la que necesitamos es la aprobación del cielo, la aprobación de Dios. Entonces, por eso dice, a los que Dios amó también los justificó, dice el libro de Romanos. Y a los que justificó también los glorificó. Entonces dice, por lo cual, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Dice el libro de Romanos. Por lo cual Dios nos está mostrando que cuando Él nos perdona, Él nos limpia, no hay nadie que nos pueda condenar, ni nadie que nos pueda menoscabar, porque es Dios que nos ha elegido. Y eso es lo importante, y lo más importante que todo. Por lo cual, cuando Dios es el que te elige a ti, tú tienes que entender que Dios te ha elegido con un propósito. Amén. Y esto es algo maravilloso, es como si Dios estuviera eligiendo de todo el mundo a quién voy a usar, ¿me entiende? Y Dios a veces no elige a los mejores, ¿me comprende? Elige a los que están dispuestos, ¿me entiende? Entonces, por lo cual elige a los que no son muy sabios, a los que les falta un poquito, a los que son más rebeldes, a veces elige a los peores, y uno dice, pero ¿por qué elige a esto? Y porque son los que dijeron, heme aquí, Señor. Los otros son tan buenos que no necesitan a Dios. En cambio, los que necesitan a Dios dicen, Señor, ayúdame. Y ahí Dios va a usar a los que dependen de Dios, a los que aprenden a depender de Dios. Ana aprendió una gran lección de su vida, porque él entendió que Dios es nuestro refugio. Allí versículo 2 menciona allí que Él es nuestro refugio, por lo cual ella se refugió en Dios. Como no tenía quien refugiarse, no tenía quien la entendiera, ella clamó a Dios y se aferró a Dios.
Entonces ella aprendió a entender que Dios es nuestro refugio. Hay personas que buscan el refugio humano, la fortaleza humana, la comprensión humana, el cariño humano, y eso es pan para hoy, hambre para mañana. El refugio que viene de Dios, la fortaleza que viene de Dios, esa es poderosa, porque esa no se te va nunca. La seguridad que te produce en tu alma es más grande que la seguridad del dinero, que la seguridad de una familia, es más grande que todo. Aunque tú estés solo o sola en la vida, esa seguridad que te produce Dios en tu vida es lo que te ayuda a mantenerte firme. Alabado sea el Señor. Aprendió también que dice, en Dios está la sabiduría, por lo cual dejen de hablar tantas palabras, dijo así, los que hablan tantas cosas bonitas y sabias, en Dios está la sabiduría, aprendió. Entonces entender que cuando Dios te da una palabra, esa es la palabra que vale. Amén. Alabado sea el Señor. De cuando nosotros no somos personas de mucha sabiduría o de mucho entendimiento, tú tienes que entender que en Dios está la sabiduría para vivir. Y cuando Dios te enseña algo, lo que Dios te enseña, obviamente que es lo más sabio para tu vida. Tal vez hayan otras personas más sabias que tú, más conocimiento que tú. Tal vez hayan personas que hayan estudiado más que tú. Pero eso no tiene nada que ver con que Dios va a bendecir tu vida. ¿Me entiendes? Porque la bendición de Dios no va a depender de tu conocimiento, aunque el conocimiento ayuda para que te vaya mejor en la vida. Pero cuando uno se aferra a Dios, hermano querido, la sabiduría que viene de Dios es más grande que el conocimiento de esta tierra. Alabado sea el Señor. Amén. Cuando uno aprende a entender que en Dios está la sabiduría, uno aprendió algo maravilloso que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por lo cual, cuando uno aprende que Dios te enseña todo, entonces uno tiene que comunicarse con Dios y preguntarle a Dios aún lo que no sepa ni cómo se hace. Amén. Porque Dios tiene poder para enseñarte. Yo estaba hablando estos días atrás con el Señor, estaba aquí en el taller y le digo: Señor, y pensar que yo aprendí, todo lo que aprendí, a mí nadie me lo enseñó, decía el Señor. Porque nadie me enseñó a trabajar. Nadie me enseñó a usar las herramientas a mí. Nadie me enseñó a arreglar calefones, a arreglar cocina, a arreglar termotanque, a arreglar caldera. Nadie me enseñó nada de eso. Yo nunca fui a una escuela de aprender esas cosas. Digo, nadie me enseñó a hacer abertura. Incluso cuando yo me anoté, justo ese día se suspendió las clases, no daba más curso. Entonces yo llegaba tarde y entonces dije: Dios, enséñame. Y puse los manuales allí, los imprimí, me puse a estudiar solo, y aprendí solo esos oficios. Digo, nadie me enseñó a mí ninguna de estas cosas. Y yo decía: Señor, yo te doy gracias porque tú fuiste mi maestro. Y le daba gracias al Señor, por lo cual yo puedo darte fiel ejemplo de que Dios te da la sabiduría para todo lo que quieras emprender en la vida. Te da la sabiduría y tú tienes que pedirle a Dios que te enseñe, porque en Él está la sabiduría para todo. Amén. Por lo cual no te sientas inferior si no has estudiado, si no tienes un título. No te sientas inferior como persona. Solo acércate a la fuente de sabiduría que es Dios. ¿Me entiendes? Él es la fuente de sabiduría, es Dios. Por lo cual Él va a bendecirte y Él va a prosperar tus caminos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Alabado sea el Señor. Versículo 3 dice: Dios pesa nuestras acciones, por lo cual Él sabe cuáles son las intenciones de tu corazón. Y si alguien te prejuzgó mal, ¿me entiendes? Te dijo que eras una borracha, o un borracho, un inútil, un inservible. Porque hay veces la gente usa palabras feas, hirientes hacia nuestras vidas. Usted tiene que entender que usted tiene que sacarse las etiquetas que alguien te haya puesto en la vida. Sáquesela. La única que vale es la etiqueta que Dios te pone. Tú eres mi hijo amado, dijo. En ti tengo complacencia, dijo el Señor. Esa es la etiqueta que vale. Porque cuando tú entiendes que Dios te ama y que Dios es el que te levanta, hermano querido, lo único que vale acá es cuánto vales para Dios. Lo que vales para este mundo no tiene nada que ver. Porque el mundo te puede tirar como el último orejón del tarro. Te puede mirar allí como lo que no sirve de este mundo. Pero Dios justo elige eso. Lo que no sirve de este mundo es lo que Dios elige para avergonzar a los sabios de este mundo. Alabado sea el Señor. Así que si en algún momento estás pasando por una situación
de sentirte inferior, de que porque no estudiaste, porque no tenés esto, te falta aquello. Hermano querido, tú tienes que entender que Dios es el que te puso su nombre sobre ti. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Aleluya. Dice versículo 4 que Dios da poder a los débiles. Alabado sea el Señor. Dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Entonces, cuando uno entiende, Dios da poder a los débiles. Entonces, los débiles se ciñen de poder. Se ciñen significa como que se reviste, se ponen la campera del poder, se ponen como el traje del poder. Eso significaría la idea. Entonces, si usted se siente débil, póngase el traje del super cristiano. Listo. Y ahí se va a sentir poderoso. Métase bajo la cobertura de Dios y Dios te va a dar poder en tu vida. A veces el diablo te quiere pisar como si fueras un mosquito allí. Pisarte. Cuidado que me puedo convertir con la presencia de Dios en un clavo y no en una cucaracha. ¿Entiende? Y no me vaya a pisar el diablo porque me le voy a enterrar en la pata y le voy a dejar lesionado. Así que tú tienes que entender esto. Con Dios somos poderosos. Por lo cual yo tengo que aprender esta enseñanza de parte de Dios. Porque cuando yo no la entiendo, como los espías, los 10 espías que fueron, dice, nosotros nos parecíamos insectos delante de ellos. Y en cambio el otro miraba de otra manera la vida y decía, nosotros lo vamos a comer como pan a ellos. Y miraba de otra manera la vida, porque Dios le había enseñado a vivir. Entonces, si tú eres alguien que Dios te está enseñando a vivir, tienes que aprender estas lecciones de la vida, así como Ana aprendió esto, que Dios ciñe de poder a los débiles. ¿Cuántos dicen amén? A ver. ¿Y cuántos se sienten débiles en la vida? A ver, ¿se siente débil por alguna situación? ¿Se siente débil? Bueno, tiene que ceñirse de poder. Amén. Así que antes de salir de la casa, usted se ciñe del poder de Dios y sale como un creyente victorioso con la presencia del Señor. Alabado sea el Señor. Dice también allí que Dios da pan a los hambrientos y los saciados padecen hambre, por lo cual si usted en su casa falta alimento o algún día hay una situación de falta de alimento, hermano, usted tiene que ir a la presencia del Señor, ir a la presencia del Señor. Si a alguien le ha pasado así, hermano, usted vaya a la presencia del Señor y diga, Dios, tú prometiste que no iba a faltar nada a tus hijos. Reclámele al Señor. Esa oración que usted hace en ese momento de necesidad, en ese momento de escasez en su casa, eso, hermano, golpea los cielos y Dios mueve los cielos. Pero a tu casa va a llegar comida, hermano. No va a dejarte Dios faltar comida para que tú no puedas decir Dios no me cumplió. Porque Dios a sus hijos le responde, hermano. Alabado sea el Señor. Dios es un Dios poderoso, hermano, que cuando usted cree que está débil, que no tiene, que se va a quedar, no va a poder mantener a su familia porque está enfermo, porque le pasó algo, porque se quebró, porque le pasó una situación de vida, hermano, usted solo tiene que clamar a Dios y Dios te va a mostrar. Mire, Dios sostuvo 4 millones de personas, comían todos los días en el desierto y ninguno se murió de hambre durante 40 años. Así que usted piensa que Dios no te puede sostener 1 mes, 2 meses, 3 meses, que no tengas trabajo. ¿Piensas que no te puede sostener? Dios lo sostuvo 40 años a 4 millones de personas que nunca le faltó que comer. Por lo cual usted puede decir claramente esta palabra, que Dios le da pan al hambriento. Amén. Este es el Dios que conocemos, el Dios que predicamos. Entonces Dios no necesita de un gobierno que te dé un subsidio a ti. Dios no necesita eso, porque Dios es poderoso para darte abundantemente en tu casa. Dios es poderoso para bendecirte, pero usted tiene que conocer a ese Dios de esa manera. Conocer al Dios que suple, al Dios que aunque no haya nada estoy agradecido, clamo al Señor en medio de mi necesidad y Dios responde allí con su bendición en nuestras casas. Alabado sea el Señor. Dios da hijo, dice, a la estéril. Esa es una oración de ella, porque ella estaba estéril. Y decía, les da hijo, dice, y ha dado a luz 7, dice versículo 3, versículo 5. Le ha dado luz 7, así que ella tenía una esperanza de que Dios le iba a dar 7 hijos. Y no tenía hijos. Y el que tenía lo estaba regalando al Señor. Y Dios dice, le va a dar luz 7 hijos. Después en el pasaje, el capítulo siguiente, vemos que Dios les dio 3 varones y 2 mujeres, 5 hijos.
y el que entregó número 6, que ese sí que valía por 2. Qué lindo ver cómo esta mujer tenía una fe inquebrantable. Dios es el que da, Dios es el que da, alabado sea el Señor. Dice, Dios es el que da vida y es el que la quita también. Versículo 8 menciona allí, versículo 6, perdón. Dice, Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Por lo cual Dios es poderoso para hacer milagros, hermano. Lo que pasa es que muchos creyentes no oran, no claman por su familia, no claman. Dios puede rescatar al que está en las drogas, Dios puede volver al que está lejos de su camino, Dios puede hacer volver a la persona que está en el Seol, la puede rescatar, aunque esté en lo peor de su vida, en lo más pecador, Dios lo puede traer a la presencia de Dios, pero necesitamos orar, necesitamos clamar para que esos milagros sucedan. Entonces nosotros tenemos que comprender que Dios tiene poder para dar vida. Alabado sea el Señor. Dice, versículo, dice, Dios empobrece y Dios enriquece. Alabado sea el Señor. Él dice, versículo 7, Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Alabado sea el Señor. Por lo cual cuando nosotros entendemos que Dios es el que abre las puertas, Dios es el que puede enriquecerte y también en alguna situación te puede empobrecer. Por lo cual Dios trata a sus hijos de una manera y cada manera que nos trata aprendemos. Cuando hay poco, cuando hay mucho. El apóstol Pablo dice, sé contentarme cualquiera sea mi situación. Sé estar bien con abundancia y sé estar bien con escasez. Dice, y el apóstol Pablo dice, estar saciado y dice, y tener hambre. Por lo cual puede pasar una situación donde nosotros tengamos que tener hambre. ¿Me entiende? Y podemos pasar y uno puede decir, Dios, ¿por qué yo estoy pasando hambre? Bueno, dijo un pastor amigo, dice, cuando había comíamos y cuando no había ayunábamos. Tal vez no estás pasando hambre, estás ayunando. ¿Entiendes? Es decir, que no tengo comida, pero voluntariamente decido no comer. Entonces no es que no tenés comida, estoy ayunando, y diferente. De como vemos la vida es diferente. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios es ese Dios poderoso que puede bendecir tu casa y que puede enaltecer tu vida. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Segundo punto, hacerse fuerte en Dios. Este versículo dice que Dios levanta al pobre, versículo es tan importante. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Dios es un Dios que levanta del polvo al pobre, por lo cual aquí habla del polvo al pobre, es el pobre que está acostado en el polvo, en la tierra. Dios levanta del polvo al pobre, dice, y al menesteroso del muladar, el muladar donde duermen las mulas, ¿me entiendes? Dios hace eso. O sea, a veces, por eso digo, la pobreza nos lleva a situaciones de no tenemos ni una cama, dormimos en la tierra, estamos viviendo en un muladar, es decir, que en una, digamos, en un lugar, en un establo, un lugar donde duermen las mulas. Entonces podemos salir de esa pobreza, hermano, pero nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios grande, amén. Si usted está en esa pobreza, que no creo que nadie esté así, pero si alguno llega a estar así, que no tiene ni cama ni donde caerse muerto, hermano querido, entienda que tenemos un Dios grande. Y ese Dios grande te va a levantar, ese Dios grande te va a bendecir, ese Dios grande te va a reivindicar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? A ver, gloria a Dios. Dice, Él levanta al pobre, pero dice más, lo hace sentar en la mesa de los príncipes y lo hace colocar en un lugar de honor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Esto es tan lindo, hermano, ver que Dios quiere levantar tu vida y te va a hacer comer con los príncipes de la ciudad, con el intendente, con los secretarios de gobierno, con los concejales. Te va a hacer sentar en una mesa de importancia y te va a poner allí porque Dios quiere levantar, ¿me entiende?, del polvo al pobre. Amén. Ahora bien, cuando usted se siente a comer, tiene que saber comer.
Porque cuando usted come en la pobreza, usted capaz que ni usa tenedor ni cuchillo, come con la mano, come así nomás. Pero tiene que aprender a comer. Tiene que aprender a usar los cubiertos, tiene que aprender a sentarse en la mesa, tiene que aprender a sentarse en un buen lugar, porque no va a comer con el príncipe en el muladar. Entonces la vida es todo un aprendizaje, hermano. Es un aprendizaje. Me hace acordar esta historia, la vida de David Wilkerson, cuando le predica a Nicky Cruz. Y allí lo saca de las drogas a Nicky Cruz. Y en esa historia también está un misionero que fue parte del establecimiento de esta iglesia acá, que es Esteban Gil. Esteban Gil también fue alguien que vivía en la calle, dormía en la acera y drogado, y así conoció al Señor. Y cuando entró al Evangelio, el pastor que le predicó le habló de Dios, le enseñó, y luego los sentó en una mesa, les enseñó a portarse, cómo sentarse en una mesa, cómo comer, cómo hablar, ¿me entiende? Cómo moverse, para que aprendan que Dios levanta al pobre de la pobreza y lo hace sentar en la mesa de los príncipes. Amén. Alabado sea el Señor. Ese fue el misionero que cuando vino a este lugar nos impulsó a venir a este lugar, a construir este espacio y puso un poco de recursos para que esto fuese una realidad y nos apoyó en ese trabajo. ¿Me entiende? Y él salió de la pobreza, de la miseria, y después uno lo veía, cuando lo veíamos nosotros que lo conocimos ya cuando estaba bendecido, ¿no? Lo conocimos en otra historia de la vida, cómo Dios lo había bendecido y cómo le había prosperado sus caminos y cómo Dios le estaba usando para ser de bendición para muchas personas. Hermano, ¿por qué es importante que el pobre sea levantado? Porque cuando el pobre es levantado, aprende cómo se sale de la pobreza. En cambio, cuando el rico es levantado, el rico siempre tuvo riqueza. ¿Me entienden? En cambio, el pobre tiene la capacidad de aprender cómo se sale de la pobreza. Entonces, la experiencia de salir de la miseria y de la pobreza te va a dar a ti un valor agregado que tú no te vas a achicar por más que te fundas, por más que te pase algo, porque tú vas a decir y vas a entender que así como te levantó Dios antes, te va a volver a levantar de vuelta. ¿Me entiendes? En cambio, el que siempre tuvo no sabe cómo es esa experiencia. Entonces nosotros conocemos la experiencia de cómo Dios te levanta, cómo Dios te enseña. Conocer la experiencia de aprender a vivir con poco y aprender a estar agradecido aunque no tengas nada. Y entender que Dios de allí te levanta y allí te va a bendecir. Amén. Pero hermano, estamos destinados a ser bendecidos. ¿Entiende? Estamos destinados a ser bendecidos porque Dios está con nosotros. Alabado sea el Señor. Así que aprenda a comer, aprenda a portarse, aprenda a conversar, aprenda a hablar. ¿Cómo se comportaría en una mesa? Porque se va a sentar con príncipes. Amén. Usted va a sentarse en la mesa al lado del intendente, al lado del gobernador, al lado de personas de importancia de este mundo. Pero usted tiene que entender que eso no tiene nada que ver con que tú eres importante porque Dios te ha puesto su nombre. ¿Entiende? Por ello es importante. Lo otro es circunstancial. Usted tiene que entender que lo importante es que Dios está contigo y que tú te conviertes en un príncipe de Dios porque tienes adentro palabra de Dios. Y que eso es más valioso que lo que tenga este mundo, que la sabiduría de este mundo. Tener palabra de Dios en tu vida es más poderoso que cualquier cosa en esta tierra. Alabado sea el Señor. Seguimos mirando, dice, Dios sostiene la tierra. En sus columnas, versículo 8, por lo cual Dios es el que no solo te levanta, sino que también es el que te va a sostener. Porque déjeme decirte, cuando el hombre te levanta, se enoja contigo y te quiere tirar por tierra. Pero cuando Dios te levanta, nadie te puede tirar por tierra, porque Dios te sostiene. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Y eso es importante, que Dios te levante cuando fuere tiempo. Por eso dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Entonces, hay un tiempo. ¿Sabe cuándo es el tiempo? Cuando tú ya estás muerto y no te envaneces. Porque si Dios te levanta y todavía estás muy carnal y te bendice, la bendición se te sube, se te efervescencia en la cabeza. Te llenas de orgullo.
Y allí, en lugar de glorificar a Dios, te exaltás vos mismo, como que por tu fuerza, por tu capacidad, hermano. ¿Qué va a ser tu capacidad? ¿Qué va a ser tu fuerza? Si tú eras un pobre que estaba en el polvo, ¿qué me venís con tu capacidad y con tu inteligencia? ¿Me entendés? Si Dios te ha levantado es porque Dios ha puesto su gracia sobre nosotros. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Agradecer a Dios en tercer lugar. Tenemos que aprender a agradecer a Dios. Ana sufrió toda su vida por no tener un hijo y cuando lo tuvo, ¿sabe qué hizo? Se lo dio a Dios. Agradecer a Dios. El creyente tiene que ser agradecido a Dios. Nosotros como creyentes tenemos que ser agradecidos a Dios. Y la pregunta es, ¿cuán agradecido a Dios eres tú? ¿Qué haces para mostrarle agradecimiento a Dios? ¿Qué haces para Dios? Mostrándole el agradecimiento porque te ha salvado la vida. ¿Qué haces para agradecer a Dios? Ana todos los años que iba al templo le tejía una túnica a su hijo y le llevaba de regalo. Y ahí el momento en que lo veía, ¿me entiende? Y le llevaba algo hermoso para que él tuviera. Y fue así como Samuel creció en la casa de Elí, y los hijos de Elí eran perversos, dice la Biblia. Pero sin embargo, Dios estaba proveyendo esta ofrenda maravillosa de esta persona que fue la que reemplazó a los hijos de Elí que estaban en cualquiera. ¿Me entiende? Es decir, que aún en el medio del mal testimonio, Dios a través de este corazón quebrantado de Ana que llevó esa ofrenda a Dios, Dios proveyó lo que se necesitaba para mantener la antorcha espiritual encendida en Israel. Alabado sea el Señor. Dios quiere bendecirte, hermano. Tú tienes que aprender a agradecer al Señor, agradecer a Dios con aquello que tanto nos costó tener. Hay gente que cuando le cuesta algo tener tanto, se aferran a lo que tienen. ¿Me entiendes? Les costó tanto comprar su auto que ahora no quieren que no toque nadie, que nadie se suba al auto. Pero antes decía, Señor, dame un auto y voy a llevar a los hermanos a la iglesia, voy a llevar a... Claro, después le toca llevar al otro al barro donde el auto te queda todo embarrado cuando volví y dice, no, ya no lo llevo más, una sola vez y ya está. Agradecido a Dios con lo que tanto te costó. Hermano, todo es de Dios. Todo es de Dios. Yo peleaba con mamá porque mi mamá era agarrada, no quería prestar, no quería cebar nada, no quería nada a la iglesia. Y yo les llevaba fuentones, les llevaba los palos de amasar, les llevaba la amasadora, les llevaba, todo les llevaba. Y ella se enojaba, pero se sacaba escondida, todo me lo llevaba para la iglesia a servir al Señor. Y ella, todo era pelea, porque cuando llegábamos no se podía. Cuando estaba solo y estuve en mi casa, dije, todo es de Dios. Por lo cual jamás le negué nada a Dios. Nunca le negué nada a Dios. Y aun cuando se me rompían los autos, decía, si Dios, yo lo pongo al servicio, Dios me va a dar para arreglarlo. Y así era, Dios me daba para arreglarlo. Entonces jamás le dije, esto es mío, esto no lo puedo usar. No, todo lo pueden usar porque yo soy de Dios y todo lo que tengo es de Dios. Así que nada puedo decir que es mío porque yo soy de Dios. ¿Qué es suyo? A ver. Cuando usted se muere, ¿qué se lleva? Nada. Así que nada es suyo. Por más que usted diga, esto no me lo toca a nadie. Si eso, en definitiva, el día que te muera te lo van a tocar, te lo van a usar. Y vos no vas a poder decir nada. Entonces, ¿qué te aferras tanto a las cosas si las cosas hoy están y mañana no están? Cuando tú pones tu vida al servicio de Dios, vas a darte cuenta lo maravilloso que es cómo Dios multiplica las cosas. Cómo Dios te empieza a dar y te empieza a dar de más. ¿Para qué? Para abundancia, para que vos tengas para dar. Tenemos que tener un corazón generoso. Si usted todavía es de esas personas egoístas que no quieren prestar, que creen que se le va a gastar, usted tiene que aprender a tener un corazón generoso para Dios. Ella tenía uno y lo trajo en ofrenda a Dios y Dios le dio 5 más. Qué maravilloso. Entonces, cuando tú aprendes a ser generoso al Señor, hermano,
sucede algo tan hermoso en la vida que Dios comienza a darte generosamente. Dice la Biblia, al que da generosamente, Dios también generosamente le bendecirá. Por lo cual, eso es lo que Dios quiere de ti, hermano. Que tú aprendas a servir al Señor, que se vea tu agradecimiento a Dios, que tú estés trabajando, arreglando algo, porque vos decís, yo estoy agradecido a Dios, por eso lo hago. No lo hago por obligación, ni porque alguien me fuerce, lo hago porque estoy agradecido a Dios. Porque Él me sanó, porque Él me limpió, porque Él me sacó las drogas, porque Él me sanó en mi hogar. Estoy agradecido a Dios y vengo a servir porque estoy agradecido a Dios. Qué pocos creyentes que están agradecidos a Dios, que están sirviendo por agradecimiento a Dios. Hermano querido, aprenda a ser agradecido a Dios. Usted tiene que servir con alegría. Si alguien te aplaude o no te aplaude, eso no importa, hermano, porque tú lo haces para el Señor. Y cuando lo haces para el Señor, alguien te va a criticar, va a decir, todo el día va a estar en la iglesia. Y maridos que decían, lo único que le falta es que se lleve el colchón a la iglesia. Gloria a Dios, porque tenemos lugar ahora para poner colchones acá. La persona agradecida a Dios ama servir a Dios. No hay que obligarla, ama servir a Dios. Y cuando uno ve a alguien que está agradecido a Dios, canta, limpia y canta. Y cuando ve a alguien que está enojado, sirviendo, apurado, limpia y se va corriendo como que lo están persiguiendo, hermano. Qué falta de agradecimiento a Dios. Entonces, qué importante es ver esta Ana sirviendo al Señor, hermano. ¿Usted cree que usted no puede dar un mensaje a través de su vida? Si Ana no tenía no predicó, nunca hizo ni una cosa para Dios, pero mire todo lo que nos está enseñando Ana. Todo lo que aprendió esta mujer. Entonces usted también tiene adentro un mensaje de vida, en su vida personal. También usted es una imagen de Dios que Dios quiere levantar. También usted es una persona que Dios quiere sacar de abajo y poner allá arriba. Usted también es una persona que Dios quiere usar como ejemplo de transformación. Usted es una persona que está acá en esta iglesia, pero también hay un propósito de Dios en su vida, por lo cual Dios quiere tratar contigo, hablarte a tu corazón, que llegue un punto que tú te quebrantes delante del Señor, que clames, que te quiebre, y allí comienza la transformación. Pero en un momento Dios va a glorificarse, va a taparle la boca a aquellos que te criticaron, a aquellos que te insultaron, les va a tapar la boca, porque Dios levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Traer nuestras penas y tristezas a Dios, hacer oraciones en medio de la angustia. Qué importante es el punto del quiebre, hermano. Dios está allí, escuchándote. Espero yo no ser como el bruto Elías y tratarte con cariño el día que te veas quebrado, porque yo veo a Elías y digo, este Elías, mire, echaba a la gente de la iglesia. Venía la gente a orar y él, en lugar de consolarlo, lo maltrataba. Pero no pienses que, no te quedes acá por los pastores, por la iglesia, por las personas. Quédate porque Dios está, hermano. Dios te va a responder. Y Dios puede usar a cualquier persona, aunque diga este tipo es más bruto que un arado, no importa, Dios lo puede usar igual y puede producir un milagro a través de esa persona. Simplemente por la gracia de Dios. Dios es el que te va a levantar de la pobreza, hermano. Si hoy estás sin casa, no tienes recursos, no tienes trabajo, estás allí sufriendo, pon tu causa en Dios. Dios te trajo a este lugar a recibir palabra de Dios para transformar tu vida. Y eso es lo que va a hacer con tu vida. Alabado sea el Señor. Seamos agradecidos al Señor por todo lo que nos da. Sirvamos al Señor con todo el corazón. Traigamos nuestras penas a la presencia del Señor, porque Dios escucha la oración y Él hace los milagros de transformación en nuestras vidas. Amén. Oramos al Señor, por favor. Póngase de pie. Levante sus manos al cielo. Eleve su corazón al Señor. Allí en su interior
Lleve sus penas, sus tristezas, sus cargas, sus problemas. Colóquelo en las manos del Señor. Elévelo al Señor. Señor, acá te dejamos todo. Acuérdate que somos tus hijos. Te necesitamos, Dios. Necesitamos tu ayuda. Señor, tu ayuda necesitamos. Porque cuando tú nos ayudas, Señor, la carga se hace más fácil. Levanta a tus hijos, Señor. Levanta del polvo al pobre. Exalta a tus hijos. Dale honor a tus hijos, Señor. Pero que allí tengamos un corazón agradecido. Ayúdame a servirte con agradecimiento. Que cuando hago algo para ti sea mi acción de gracia. A poner en tus manos lo que más amamos, Señor. Bendice nuestros hogares con abundancia. Para que haya alegría al dar a Dios. Para que haya gozo al traer nuestras ofrendas. Al traer nuestro servicio a Dios tengamos agradecimiento en nuestra alma. Señor, gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Dale tu mejor ofrenda a Dios. Dale tu servicio a Dios. Dios es el que te da las fuerzas. Él es el que te va a sostener. Él es el que te va a bendecir. Si estás pasando por una situación difícil de vida, acuérdate que Dios está. Dios está acá. Él está. Recuerdo un año que yo estaba enfermo, mi espalda se había roto casi, estaba con 5 hernias de disco. Y tenía una hernia tan grande que tuve que usar muletas para caminar. Y yo le oré al Señor y dije, Dios, ¿cómo voy a hacer para salir adelante? Ese fue el año que yo menos pude trabajar y fue el año que más prosperé. Porque yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo voy a hacer para pagar las deudas? ¿Cómo voy a hacer para sostener mi casa? Oré al Señor así en medio de mi dolor. Y ese año Dios me enseñó que no es por mi fuerza, que no es por lo que yo hago, sino es porque Él quiere bendecirte. Hermano, Dios quiere bendecirte. Así que si estás pasando por una situación difícil, solo dile, Dios, Señor, aquí estoy, me quiebro, necesito que tú me ayudes. Y Dios te va a mostrar su poder, su gloria, va a mostrarte que Él te abre puertas grandemente. Amén. Gloria al Señor. Las maestras prepararon hoy ¿qué es? No sé qué es, pero hay algo para vender allí atrás para recaudar fondos para el cierre de la escuela de los niños. Y pedimos a los que puedan colaborar, que colaboren para este fin y que Dios les bendiga grandemente. Amén. Dios te bendiga, abraza a tu hermano, salúdale con un gran abrazo. Tu brazo.